estamos poniendo un poquito de nostalgia porque es muy solemne hoy la política en el sentido, primero quiero saludarlos, ¿cómo están? Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Iván Petrella y estamos con Orlando Jans también, muchas gracias por venir a los dos. No, a vos, por favor. La política es un tema serio, pero yo decía, bueno, me estaba comentando Orlando, dice, yo en realidad vengo del radicalismo, en los orígenes de la Unión Cívica Radical de Franja Morada. Exactamente. Y bueno, cuando se habla de la década del 70 y todo eso, los jóvenes de Franja Morada y los jóvenes de la JP alternaban, es decir, se comprendía, había dos líderes, por un lado el regreso de Perón, por otro lado un Alfonsín que empezaba a pesar con mucho peso, porque hasta que Balbín tenía más preeminencia, Alfonsín era como el que representaba más a los jóvenes. Ese es el mundo político que se vivía. Cuando se habla de la década del 70 hay que hablar de estas cosas también, y no todo el mundo andaba con un revólver en la mano, No, de ninguna manera, no. Sí. Y aparte de un tránsito complicado desde la dictadura a la democracia y todo el paso que nosotros dimos, todo el proceso que nosotros vivimos, que fue en algún momento nefasto, en otro momento fue muy alegre, con tristezas, Así es. con desaparecidos, no hay que olvidar eso. Totalmente. Y la verdad no es una sola, hay que buscarla en varios lugares. Iván, estamos frente a elecciones internas, abiertas, discutidas, hasta en la oportunidad, hasta último momento se decía, bueno, es oportuno que se hagan o que no se hagan. Y con, me parece, cierta dificultad por la gente a veces en comprender, bueno, ¿qué voy a votar? ¿Cómo voy a votar? Claro. Bueno, como decís vos, tenemos internas abiertas este 14 de agosto, son abiertas, son obligatorias. No tenés que estar afiliado a ningún partido político, o sea que todos pueden participar y todos deben participar porque son obligatorias. Y hay que entender que es una elección realmente importante, porque acá se decide quién se puede presentar después en las elecciones nacionales de octubre. Sí. Y para presentarse hay que sacar un 1,5% del padrón en esa categoría, en el distrito donde uno está compitiendo. Y la verdad, parece complicado, pero no es tan complicado. O sea que voy a tratar de simplificar, desmitificar el proceso un poco. En el cuarto oscuro van a estar las boletas de los distintos partidos, los distintos candidatos, van a estar diferenciados por color y en algunos casos, especialmente en el caso de candidatura presidencial, va a haber una foto también que ayuda al votante a ubicar al candidato. Ahora, dependiendo de dónde estás, se vota por presidente, senadores, diputados, concejales, intendentes. Claro, es de acuerdo al distrito en donde se está. Hay distritos en donde sí se vota por todo eso y otros en donde no se vota por todo eso. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se vota por todo eso. En Capital se vota por presidente y por diputados. Ahora hay un par de cosas que hay que acordarse. Presidente, vice y diputados. Presidente, vice y diputados. Digamos, no podés votar por más de un candidato. O sea que en el caso de un presidente, si vos votás por, digamos, Cristina Fernández de Kirchner y Duhalde, tu voto es nulo. Nulo, es un voto si se anula, equivocado. No se puede. Si no elegís un precandidato, tu voto queda en blanco. ¿Cómo pesa el voto en blanco? Bueno, habrá que ver. Generalmente el voto en blanco es un voto de rechazo. Sí. En unas internas donde no debería haber rechazo, porque en el fondo uno está presentando candidatos a futuro, creo que un voto en blanco sería una falta de comprensión, que no se le informó bien a la población cuál es el proceso y cómo hay que votar. Ahora, hay otro tema fundamental, que podés cortar boleta. Sí. Y esto yo creo que es fundamental porque es parte de nuestra elección como votante. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Vos trajiste alguna muestra como estamos en Buenos Aires, vamos a provincia? Yo me hice muestra casera. Sí. Muestra casera. Por ejemplo, no sé a qué cámara... me parece que... muestra casera de boleta. Sí. Se vendría así la boleta, sería de algún color en particular, tenés presidente del partido A y al lado están los diputados de ese partido. Sí. Vos podés meter esto en el sobre, así entero, votando en presidente y diputados de Buenos Aires. Sí. O podés decir cortar esto. Sí. Por ejemplo, yo traje tijera también. Esta tijera, alguien me la dio, no voy a decir quién, para que me corte el pelo, pero yo lo uso para cortar boleta. Entonces, uno corta acá. ¿Quieren que te cortes el pelo, Iván? Quieren que me corte el pelo. Es terrible. Y me quedo con el presidente del partido A. Sí. Y decido que quiero otra lista de diputados. Y tenés una lista de diputados, por ejemplo, del PRO, que no tiene candidato a presidente, pero tiene lista de diputados. Entonces uno suma el presidente del partido A con los diputados del partido B y meten el sobre.
Perfecto. O sea, es muy importante el proceso electoral porque lo que el Código de Boleta hace también es que no nos impongan candidaturas y candidatos. Claro, que no sea una tira o la votación. Exactamente. Vamos un poco a provincia. Y bueno, provincia como siempre es bastante más complejo, sí, ¿no? Que 2 listas porque tiene 6 categorías. Sí. Tiene de presidentes, senadores, diputados nacionales, gobernador. Presidente y vice siempre. Presidente y vice, una misma Sí. categoría. Gobernador, diputado provincial o senador provincial e intendente y concejales. También se puede cortar, tiene la misma finalidad, digo, uno puede optar por el candidato que le guste y yo celebro que haya de alguna manera mejor calidad institucional en la elección. Por eso me parece que Federico Pinedo acá, que es el cabeza de diputados de la capital federal, sí, le va a ir muy bien porque es un muy buen dirigente. Y nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos otras particularidades. Nosotros, el PRO de la provincia de Buenos Aires ha cerrado con Eduardo Duhalde presidente, y llevamos bastantes candidatos a intendentes en la provincia. En la provincia de Buenos Aires. Tenemos casos paradigmáticos como puede ser Jorge Macri en Vicente López, Connie Rivas Godio en Bahía Blanca, sí, Julito Garro, un compañero mío además de banca, en La Plata, candidato a intendente de La Plata, con muchas posibilidades. Bueno, y esto me parece que lo que pone de manifiesto en esta situación, en esta primaria, es que hay una lectura institucional y una lectura política. La lectura política es que la primaria se creó por una necesidad del gobierno nacional cuando el expresidente Kirchner vivía, que quería aglutinar de alguna manera a todos los candidatos peronistas dentro del partido, y una vez que fallecido el expresidente, lo que hace la actual presidenta, para que no se le escapen los intendentes del conurbano, crea lo que se llama la lista de adhesiones, reemplaza la lista colectora por una lista de adhesión, que es más o menos lo mismo con un principio que es ahora en agosto y un final que es en octubre. Yo me gusta compartir las historias, además de las 2 personas en este caso que nos acompañan. En el caso de Iván, un hombre muy joven, basta verlo, pero que es un académico, es un hombre que ha estudiado, que ha hecho su posgrado en Estados Unidos y que en determinado momento decidió regresar al país con una tarea académica, que es la de la Fundación Pensar. Y después decide, intuyo yo, Iván, y corregime si no es así, que hay que participar más activamente. Y te incorporas a la lista de diputados, o a la posibilidad de ser elegido diputado, ¿no? Estos han sido más o menos los pasos. Así es, digamos, uno en el entrenamiento académico básicamente lo que aprende es a criticar. Digamos, es una mirada crítica siempre. Sí. Y lo que yo me di cuenta trabajando en la fundación es que la perspectiva crítica está bien hasta cierto punto, pero para criticar realmente tenés que poder también estar dispuesto a ensuciarte las manos, a tratar de mejorar las cosas. Si no es una crítica siempre abstracta, un poco fría, y creo que en el fondo también pierde alguna credibilidad si uno no se juega por las ideas que uno representa. La pregunta sería, dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, a la que todos los políticos y los ciudadanos que analizamos un poco vemos como uno de los principales referentes, si bien hoy Córdoba tiene un peso electoral que disputa preeminencia, ¿no? Pero la provincia, por sus características, la provincia de Buenos Aires es una provincia difícil, dura, a la que todos los candidatos, sobre todo a presidentes, quieren un poco tener garantizada. ¿Cómo estás viendo hoy la situación de Duhalde, la situación de Scioli mismo, la situación de la Presidente? Pensé que me ibas a tratar de joven a mí también. Pero bueno, sí, vamos a pasar claro que vamos a pasar por alto. Lo dije al principio, si no te digo joven a vos, no sé qué hago. A ver, me parece que es más compleja que difícil. Tiene una lógica la provincia de Buenos Aires, tiene una lógica de construcción muy diferente a la capital federal. Yo lo veo muy bien a Duhalde. Curiosamente ayer estaba comiendo con unos amigos radicales ellos y me decían que votaban a Duhalde, y a mí realmente me sorprendió. por fuera de la política, eran simpatizantes radicales, y hoy también estuve con unos amigos que comentaban que había mucha gente que estaba hablando de que iban a votar a Eduardo Duhalde. Y a mí me parece que eso quiere decir varias cosas. Quiere decir que el gobierno no está haciendo las cosas bien. Quiere decir que están visualizando a un candidato con vocación de poder, porque este país
está para gobernar, y sobre todo después de la era post-kirchnerista, ¿no? Digo, van a dejar en la retirada, este gobierno va a dejar campo minado. Y en ese campo minado lo que nosotros necesitamos en esta etapa, por lo menos en esta primera etapa, es un candidato con fortaleza, es un candidato que sepa cómo hacer las cosas, porque ya lo ha demostrado cuando agarró este país al borde del colapso en el 2001 y lo acomodó. Y después vendrá Mauricio Macri de candidato a presidente, que eso es lo que todos nosotros trabajamos. ¿Cómo ves vos, Iván, un poco esta mirada que obviamente que excede la ciudad de Buenos Aires, pero tenés capacidad de sobra para verlo? ¿Cómo estás viendo estos movimientos políticos en el país? Bueno, claramente Mauricio está lanzado ya. Sí, él lo ha dicho además, un proyecto nacional hacia el 2015. La verdad, yo dentro de la Fundación Pensar veníamos trabajando para su campaña presidencial antes que decidiera ir por la reelección de la ciudad. O sea que esa convicción ya la tenía. Y nosotros ahí en Pensar tenemos planes de gobierno en un amplio abanico de temas: política exterior, trabajo, educación, salud, etcétera, que vamos a estar presentando y entregando a todos los candidatos presidenciales después de las internas del 14 de agosto, porque realmente queremos que ese trabajo académico e intelectual que hemos hecho en plan de gobierno tiene que ser parte del servicio público, para que todos puedan usar esas ideas. Yo diría que para aquellos que no militan en el PRO, o que no son dualdistas, o que no están en el corazón de la política, la gran pregunta es si el PRO abreva en algún aspecto del peronismo, o si lo que presenta el PRO como contenido no tiene nada que ver con el peronismo. ¿Sí? Me parece que prescindir del peronismo cuando uno hace un plan de gobierno es como prescindir de la vida cuando uno quiere vivir. Ahora, ¿cómo se definiría hoy el peronismo? Porque bueno, claro, no es lo mismo. La pregunta es lo mismo el peronismo kirchnerista o es esta historia reinventada permanentemente, o es el peronismo aquel donde se trabaja por la justicia social, se trabaja por la honestidad? Me parece que el debate debería pasar por ese lugar. Nosotros entendemos que la construcción de poder siempre tiene que pasar por una pata peronista. Que es inevitable, porque además es inevitable para gobernar. Nosotros necesitamos diálogo, necesitamos consenso, necesitamos crecer. Sí, bueno, si puedo agregar, digamos, una de las características de Mauricio y del PRO y de Federico como diputado, como diputado, es esta vocación de diálogo con el peronismo y con otros partidos, digamos, la construcción amplia de consensos para realmente tener políticas de Estado, o sea, generar un proyecto complementario sería, cuando digo complementario es tratar de tomar lo mejor de distintas fuentes. Sí, porque hay que romper con un viejo paradigma. Acá la política no soluciona los problemas concretos que tiene la gente. Digo, la política tradicional fracasa, y por eso es que y debería revisar el gobierno el discurso, ¿no? Porque en vez de insultar a Miguel del Cero o descalificarlo, lo que debería pensar es por qué dirigentes nuevos como Miguel del Cel ha aglutinado los votos que tuvo, ¿no? Me parece que esto no es culpa de Miguel, es culpa de la política tradicional que no sabe resolver los problemas, y nosotros estamos en eso. De la gente que busca una renovación, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, lo mejor para los dos, para que lo disfruten, bodegas desde el mundo. Lo de la tijera estuvo muy bien, pensá lo del pelo, después eso lo decidirás vos. Opiniones, hay gente que discrepa. Bueno, y lo mejor para ustedes. Igualmente y diría yo para todos los argentinos, ¿no? Ya venimos.